Ahora sí, bienvenidos a todos. Comenzamos nomás en esta nueva aventura que por suerte tengo gente que me está acompañando. Y vamos a comenzar nada más ni nada menos que con este hermoso libro que vino a cambiar la historia de la literatura argentina. Esta antología de la literatura fantástica, se ve, ¿no? ¿No es cierto ahí? Bien, esta antología de la literatura fantástica. ¿Qué crearon? Digo crearon a propósito, no digo compilaron, digo ¿qué crearon Jorge Luis Borges, su mejor amigo Adolfo Bioy Casares y la a veces olvidada Silvina Ocampo? Hoy vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de un cuento muy breve, apenas 5 renglones que aparece dentro de este libro. Muy bien. Un cuento, como ya se habrán dado cuenta los que me empezaron a seguir por Instagram, un cuento que escribió Borges. Así que lo primero que quisiera preguntarles ahí en el chat es si son lectores de Borges, si se han animado a leer a Borges o si todavía los ganan los temores, los prejuicios acerca de que su literatura es una literatura muy difícil, muy compleja. Entonces, pongan en el chat habitués, los que ya leen a Borges con cierta normalidad, y pongan prejuicio a los que todavía les cuesta leer Borges, ¿no? Nosotros, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Rodríguez, estudié letras, bibliotecología, fui docente más de 30 años, coordinadora de talleres hace más de 15, la fundadora del taller literario El Escribiente, que funciona hace ya más de 12 años, y estaba pensando eso, que en el taller nos llevó mucho tiempo empezar a leer a Borges, ¿no? También teníamos un poco esos prejuicios y esos miedos. Acá lo ponen, sí, lo leo, con tu ayuda cada vez más, grande Ana, bienvenida. Qué raro esto de no tener la interacción más fluida, ¿no? Que es por mensajito, pero bueno, así lo quiere Instagram. Esthercita, he leído muy poco, solo algunos cuentos. Bien, muy bien. Siempre le tuve algo de respeto, ¿no? Me parece fácil, dice Marcelo. Y sí, ahí está, bienvenido. Marcela, perdón. Bienvenidos todos los que se van sumando. Pongan si quieren ahí en el chat los que ya me conocen de la escuela, del taller, los que son nuevos, así vamos viendo un poquito más quiénes son los que se van ingresando. Ahí me dicen que escuchan bien, así que menos mal porque tuvimos muchos problemas de entrada. Y bueno, acá estamos, en este primer vivo que si ustedes me acompañan lo vamos a hacer todos los miércoles a las 19 horas, con un poco la idea de transitar esta otra gran aventura. Justamente Bioy Casares, el mejor amigo de Borges, decía que vivir era una aventura y que leer era la otra aventura, ¿no? Entonces la idea es acompañarnos en esta aventura de leer, juntarnos. ¿Quién no tiene? Yo sé que a veces la vida es complicada, el ritmo de vida que llevamos, pero son 20 minutitos, media hora a lo sumo. Los miércoles se toman un ratito, se toman un café y nos ponemos a hablar de libros, de literatura, que es lo que nos gusta. Este primer audio mío sale un poco durito, pero a medida que lo transitemos, hola Mónica, a medida que lo transitemos, seguramente van a ir saliendo cada vez mejor. Así que bueno, si ustedes me acompañan, vamos a ver si entre todos creamos una gran comunidad de lectores. Buenas tardes, Fernando, muy bien, siguen saludando, qué lindo. Así que bueno, esta aventura la vamos a iniciar con Don Borges, ¿no? Vamos a ver si entre todos logramos ir venciendo esta dificultad que a veces tenemos para encarar a este autor, porque realmente es el gran escritor argentino, ¿sí? Entonces hay que afrontar su lectura, hay que leerla y si todo nos acompaña también la vamos a disfrutar. Antes entonces de comenzar,
quisiera dedicar, mejor dicho, dedicar este encuentro y todos los encuentros que voy a hacer a una vieja y querida profesora mía de la secundaria, Rosita Perugini. Es mi gusto que algún día estos videos trasciendan y lleguen a Rosita Perugini, una profesora divina de la secundaria que venía con sus libros a la escuela, al aula y nos leía. Nos leía, paraba la lectura, nos explicaba, nos mostraba las cosas que estaban en esos textos y que nosotros con 15 años todavía ni intuíamos. Y yo me acuerdo que decía, ¿cómo descubre? ¿Cómo ve todas esas cosas que yo no veo? Así que un poco la idea de estos encuentros va a ser ayudarlos a, entre todos, leer estos textos, bucear en las profundidades, ¿no? La teoría del iceberg que dice Hemingway, ¿no? Que uno ve una puntita nada más en la superficie de los textos y si nos animamos a bucear juntos vamos a ver un montón de otras cosas. Así que bueno, esta es la propuesta, espero que se sumen, que se sigan sumando todas las semanas para ir construyendo esta gran comunidad de lectores. También invitarlos a que se sumen a la página, al link de WhatsApp que figura en la biografía del perfil, porque ahí les voy a poder dar con anticipación el texto que vamos a leer. La idea es que ustedes vengan a estos encuentros con el texto leído en la medida de lo posible, porque el que lee 2 veces lee mejor. Pero si alguno no lo leyó, porque suele pasar, venga igual, porque lo iremos leyendo juntos como hacía mi querida Rosita Perugini. Así que dedico este video simbólicamente, porque van a ser todos los videos dedicados a ella, a Rosita Perugini. Muy bien, ahí se sumó más gente, muy bien, bienvenidos. Estamos justo por comenzar a hablar entonces de, que tengo el lío acá con los papeles, de esta gran, moví todo, perdón. Ahí comenzamos. Esta antología fue publicada en 1940. Pensemos que no era el Borges que conocemos actualmente, no era el Bioy que conocemos actualmente, tampoco Silvina. Eran escritores jóvenes, escritores que estaban empezando a hacer su camino. Y imaginen que Borges había escrito sus poemarios, en el 30 había escrito Evaristo Carriego, y recién en el 35, 5 años antes, había escrito Historia Universal de la Infamia, que es esa antología que reúne sus primeros cuentos, sus primeros coqueteos con el género narrativo, en el que él va a reescribir esas historias que él conoce, las va a reescribir en forma de cuento. Un par de años después, en el 37, se reúnen con Bioy y con Silvina y empiezan a pensar en este libro. Es decir, son escritores jóvenes que están experimentando, que están fundando su estética. ¿Contra qué? Contra los prejuicios de la época. Tanto el género policial como el género fantástico, que es el de este libro, eran géneros totalmente marginales, géneros desprestigiados. Entonces ellos compilan este libro. Y yo decía en los posts que puse que podemos pensar, más que compiladores, los podemos pensar como creadores, porque no se dedicaron solo a seleccionar y ordenar textos, ordenar el material, ¿no? Lo que se llama recorte y montaje, sino que además le agregaron un paratexto. Eso puede ser que se dé en una antología, poniendo la vida y los libros de los autores que ellos seleccionaron, pero tampoco se quedaron con eso, sino que además incorporaron sus propios textos. Sus textos fantásticos los incorporaron en este texto. En este libro van a encontrar cuentos fantásticos de Silvina, de Bioy y por supuesto, del propio Jorge Luis. Pero no se quedaron solo con eso. También escribieron textos a propósito para este libro. Y tampoco se quedaron con eso, sino que además
empezaron con esta operación de falsear, que después tanto le va a gustar a Borges en sus cuentos. Falsear, inventar. Inventaron nombres de autores. O sea, es ir más allá del seudónimo, porque no es que escribieron con el nombre de otro, sino que le inventaron una identidad, hicieron pasar como que ese autor verdaderamente existía. Años después se comprobó que esto no es así. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo de todo esto era posicionar al género fantástico. Y lo lograron, porque el género fantástico tiene hoy una categoría y un prestigio que no lo tenía en esa época, ¿no? Yo les voy a leer rapidito, pues se me está haciendo un poco larga esta introducción. Las primeras líneas del prólogo que escribió Bioy en el 40. Y dice así: viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas y ahí empiezan a hablar, ¿no? Pero las ficciones fantásticas son anteriores a las letras, ¿no? Acá se ve claramente la operación que ellos quieren hacer. Y más adelante, cuando presentan la antología, cuentan esta anécdota. Para formar la antología hemos seguido un criterio dónico. No hemos partido de la intención de publicar una antología. Una noche en 1937 hablábamos de literatura fantástica, discutíamos los cuentos que nos parecían mejores. Uno de nosotros dijo que si los reuniéramos y agregáramos los fragmentos del mismo carácter anotados en nuestros cuadernos, obtendríamos un buen libro. Compusimos este libro. Es decir, que acá ya estaba el guiño de que dentro de esta antología no era una antología común, íbamos a encontrar muchísimas otras cosas, ¿no? Así que bueno, dicho esta introducción, a ver, llevo varios años en el taller, sí, Ana, y estás, aprendo y me nutro en cada encuentro, muy bien, y me hiciste perder el miedo a Borges. Bien, esto es lo que quiero hacer con varios de ustedes, vamos a ver si lo logramos. Hoy estamos calentando motores, ¿no? A medida que transcurramos los miércoles, bueno, vamos a ir encarando textos más complejos. Hoy vamos a arrancar con un creyente. Miren qué pequeño que es, ¿no? Son 4 renglones donde ya anticipamos un montón de estos recursos que van a ser la marca distintiva de Borges. Pero antes de empezar con el cuento, vamos con el paratexto. Dice: un creyente, todos los cuentos en este libro aparecen con el título y después aparece el nombre del autor que lo compuso, o en este caso que supuestamente lo compuso. Entonces dice: un creyente, George Loring Frost, escritor inglés, nacido en Brentford en 1887. Autor de, y a partir de ahí cita 6 libros que él escribió en el año 1909, 1913, 1916, 1919, 24 y 31. Entonces uno cree que efectivamente ese autor existe. De hecho, una de las cosas que observaron los que después descubrieron estos juegos es que no figura el año de su muerte. Entonces después tenemos el texto. Ahora sí, hago una pausa, respiro porque fui muy apurada y leo este texto. Le voy a hacer una lectura de corrido y después vamos a ir parando. Al caer de la tarde, 2 desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Hacia el final del texto dice: George Loring Frost. Moravilla, 1923.
¿no? Dando cuenta de que este texto fue extraído de ese libro publicado en 1923. Pues bien, los investigadores supieron y corroboraron que ese escritor no existe, tiene las iniciales del nombre de Jorge Luis, ¿no? George Loring, ¿no? Hay muchos indicios que hicieron descubrir que este cuento en realidad lo escribió Borges. Aún hoy, en algunas páginas de internet, esta falsa autoría sigue circulando, ¿no? Entonces, hace muy poquito que en algunos lugares se corrigió, por ejemplo, en ese lugar, Ciudad Seba, que aloja tantos cuentos, figuraba hasta hace muy poco como de autoría de Frost, ¿no? O sea que el engaño continúa en el tiempo. Bueno, el cuento es muy cortito, ¿no? Pero se habrán dado cuenta ya lo condensado que es, ¿no? Esta economía de recursos que va a ser uno de los rasgos característicos de don Jorge Luis. Ahora voy a leer por pedacitos. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores. Al caer de la tarde es que viene el atardecer, viene la noche, los oscuros corredores. Ya el cuento va generando una atmósfera propicia para el miedo, ¿no? Oscuros corredores, galería de cuadros, parece hasta una atmósfera gótica, si se quiere. Con un ligero escalofrío, o sea, van a hablar estos dos personajes, pero uno ya tiene un escalofrío, ya anticipa que acá el tema viene por el lado del temor, ¿no? Los personajes son dos, ya hay una tensión, porque son dos, pero son desconocidos, el miedo al otro, ¿no? Entonces tenemos la atmósfera, tenemos la tensión. La atmósfera la tenemos dada por el campo semántico, ¿no? El campo semántico son estas palabras dispersas, diseminadas en el texto, que están vinculadas con un sentido, ¿no? En este caso, el miedo. Y para corroborar esto, a partir de ahora viene el diálogo, ¿no? Esta es la presentación sucinta del narrador y ahora viene el diálogo, que corrobora este temor, porque dice, este lugar es siniestro, ¿no? Lo siniestro, nada da más miedo que lo siniestro, aquello que se nos torna desconocido de golpe. Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? Bueno, listo. Ya tenemos el campo semántico completo, lo siniestro, lo fantasmagórico, la oscuridad, los corredores, los desconocidos que se encuentran, ¿no? Yo no, respondió el otro, ¿no? La contraposición y la pregunta. ¿Y usted? Esa pregunta pareciera que va dirigida, lo mismo que la anterior, no solo al personaje que se le opone, sino que también va dirigida a nosotros. Nosotros, los lectores, ¿creemos en fantasmas? ¿No? Los fantasmas es el tema casi más distintivo del género fantástico. Ahora vamos a ver por qué. Entonces el otro le dice, yo no, ¿y usted? A lo cual el otro va a responder, yo sí, dijo el primero y desapareció. Yo sí, él cree, ¿no? Ahí volvemos al título, porque cuando un texto está tan condensado, el título es muy importante. El título es un creyente. También circulaba, yo recuerdo que la primera vez que lo di en la secundaria, lo di con otro título que aparecía en un manual. En el manual aparecía con un título cambiado, porque bueno, ya que Borges falseó, alguien también falseó el cuento este, y el título era ¿Será fantasma? Pero Borges dice un creyente, ¿no? Sin signo de pregunta ni nada. Y Borges era una persona que cuestionaba bastante las creencias, ¿no? Entonces, este segundo personaje dice que sí, que cree en fantasmas. Y al creer en fantasmas, como cree en fantasmas, se permite entonces desaparecer.
¿no? Acá Luli dice, me encantó la idea de los falsos autores. Ay, yo estoy mirando, tengo que seguir, sigo, ¿no? Después veo los mensajitos. Entonces, este final abierto nos permite a nosotros hipotetizar, porque no dice cómo desapareció, no dice que se fumó tras los cortinados, que desapareció tras una puerta, no dice ni cómo ni cuándo desapareció. Nosotros lo tenemos que imaginar. Entonces, mientras lo imaginamos, ¿qué vamos a pensar? Que es un fantasma. Es una de las hipótesis posibles de lectura, ¿no? Porque ¿quiénes pueden desaparecer así si no está explicado? Uno lo imagina que desapareció como desaparece un fantasma. Mientras yo crea que entonces el texto se trata de fantasmas, porque estaba anticipado eso en el texto, mientras yo crea eso, puedo interpretar este cuento como un cuento fantástico, ¿no? Todorov dice que el género fantástico es más una operación de lectura que de escritura. Es decir, mientras yo creo y me perturbo porque sucedió algo sobrenatural, estoy interpretándolo como un cuento fantástico, ¿no? Cuando yo lo daba en las escuelas, a veces algunos alumnos pensaban, desapareció como cuando uno le dice a alguien, me devolves la plata que te presté y desaparece, ¿no? En ese sentido lunfardo que le damos a la palabra de desaparecer, en ese caso no es un cuento fantástico, el otro personaje se fue, ¿no? Pero si yo creo, porque yo ya creo, ya sospecho en mi vida cotidiana que los fantasmas pueden llegar a existir, y acá en este cuento puede haber un fantasma, estoy entonces en la atmósfera de lo fantástico, ¿no? Entonces depende cómo nosotros lo interpretemos. Me encantaría que ustedes me contaran ahí cómo lo interpretaron. Esthercita dice, da la impresión de ser un fantasma porque desaparece, pero si lo es, más que creer, lo sabe. Claro, si es el propio fantasma al cual Borges le está dando la palabra, obviamente sabe que existen los fantasmas, ¿no? Por eso es un creyente, porque cree en sí mismo en todo caso, ¿no? Bueno, otra interpretación. A ver, no había pensado en la posibilidad de que desapareciera por otra razón. Bien, bueno, por ahí Borges tampoco la pensó y la pensamos nosotros por este sentido que fue adquiriendo la palabra desaparecer, ¿no? Borges pareciera que quiere jugar más con la idea de fantasmas. ¿Por qué? Porque nos remontamos a lo que les dije antes, de que había una intención de posicionar al género fantástico. El género fantástico trata a los fantasmas como el personaje estrella, digamos. Bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de un cuento de 5 renglones. Todo lo que podemos ver en este cuento, que es, como les dije, para ir calentando motores. Vemos la economía de recursos que utiliza Borges, 5 renglones para contar todo y un título, ¿no? La importancia ahí que adquiere el título. Vimos la atmósfera, como con muy pocos trazos hay una atmósfera muy clara, armada. Vimos esto del campo semántico como ayuda en esa atmósfera. Vimos la tensión que generan dos personajes que son antagónicos. No sabemos prácticamente nada de ellos, pero sabemos que son dos desconocidos. Yo ya si hago confrontar a dos desconocidos, ya el miedo al otro hace que ya haya una tensión, ¿no? Y sabemos estos personajes, que son dos desconocidos, que se encuentran ahí, que uno cree en fantasma y el otro no. De todo lo que sabemos. Pero es suficiente para que funcione la máquina narrativa borgiana, diríamos. Y por último, esto del final abierto y fantástico. Así que bueno, espero que les haya gustado. Díganme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó este cuento? ¿Podemos empezar a entrar en Borges mejor que al principio? Inés dice, difícil decir tanto con tan pocas palabras. Bueno, ya se estaba prefigurando a este querido Borges, ¿no? Piensen que un poquito después, en el 44, ya va a publicar Ficciones, ¿no? El libro que ya lo va a catapultar, digamos, a la fama y que va a marcar fuertemente su estilo. Entonces ya se estaba formando este escritor en ciernes. Podemos decir que leímos un Borges en ciernes todavía. ¿Qué
¿Qué más dicen? Me encantó, fantástico. Bueno, me alegro que les haya gustado. Es interesante cómo una frase, la perspectiva del primero que no cree, puede cambiar en ese final abierto. Claro, exacto, es eso. Así que bueno, esta es la idea, es una idea distinta de cómo trabajamos en el taller, es una idea un poquito más de curso, lo que voy a dar durante estos miércoles. Si les gustó, espero que estén ahí presentes el miércoles que viene, que como dicen en el teatro, si les gustó vuelvan, si no les gustó recomiéndenselo a sus amigos para que lean, para que vengan. No, fuera de broma, lo que me gustaría sería hacer una gran comunidad de lectores, así que si no están en el grupo de WhatsApp, súmense, si no están como seguidores de WhatsApp, de Instagram, agréguense, así les avisa cuando sacamos el vivo, pero lo que más me interesa es que estén en WhatsApp, así se van a ir enterando todas las veces de los textos que vamos a ir leyendo. Si pueden, traten de traerlos leídos. Y por último, avisarles que se va a grabar. Esto queda grabado, si toco bien los botones, que es el primer encuentro, queda grabado por 24 horas. Así que si algún día no pueden estar y se lo pierden, en el grupo de WhatsApp van a tener el link para que lo puedan ver. Así que bueno, ahí muy lindo, muchas gracias, excelente idea, bien Luli, que te extrañamos en los talleres, muy bien. Bien, bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, vamos a seguir así, no sé ni la hora que es, pero bueno, la idea es más o menos estar así, 20 minutos, media hora como máximo cuando nos toque textos más largos. Mariela, muy bueno, Verónica, aquí estaremos los miércoles, muy bien, profe. Muy bien. La evocación de Borges es siempre interesante, claro, sí, por supuesto, así es. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Los espero el miércoles que viene a las 19 horas. Abrazo para todos. Gracias por estar. Chau, chau. Me gustó mucho, muchas gracias. Muy bien, Mónica, me alegro. Bienvenidas y bienvenidos todos. Leamos, que es la otra aventura. Saludos.